La próxima semana tenemos la prueba, el martes 11, si no me equivoco. Sí, martes 11 tenemos la prueba de lo que hemos visto hasta ahora del periodo de entreguerras, ¿ya? La clase pasada y la anterior, acuérdense que vimos dos temas. Uno que fue los años 20, ¿ya? Y la otra que fue la crisis, la depresión. En Estados Unidos hablaban del crack, otros decían crash de 1929. Acuérdense, son esos dos temas son los que entran en la prueba del próximo martes, ¿ya? Esos dos temas del periodo de entreguerras. Entonces, eso es ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a ver primero el objetivo, que es el mismo, ¿ya? Que tiene que ver con el periodo de entreguerras, ¿ya? Y que nosotros, como les digo, aquí vamos a ver Hola, profe. Hola. En silencio, chiquillos, por favor. ¿Ya? Chiquillos, a medida cuando ya comencemos la clase, ustedes me pueden interrumpir, me pueden hacer preguntas, o el que no quiere hablar, las hace por el chat y lo revisamos al final. Entonces, acuérdense que son esos dos temas, ¿ya? Lo que es los años 20, acuérdense que fue un año posterior a la Primera Guerra Mundial, y cómo fue cambiando la sociedad, ¿ya? Los roles, cómo fue cambiando la parte económica, etc. Y después viene un revés, un gran cambio en la economía, que es la Gran Depresión del año 29. Esos son los dos temas de la prueba, ¿ya? Nos quedan pasar algunos temas que aparecen en este objetivo, que es bastante amplio, que lo vamos a ver en las clases posteriores. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a retroalimentar y vamos a aplicar a través de esta retroalimentación, que ustedes van a ver, una evaluación formativa, ¿ya? Y un recordatorio. Acuérdense que hablamos de periodo de entreguerras, entre que termina la Primera Guerra Mundial en 1918 y que comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939. Entonces, por eso se habla de entreguerras, el periodo que está entre que termina la Primera Guerra Mundial y que comienza la Segunda, ¿ya? Fundamentalmente vemos hechos que ocurren en Europa y en los Estados Unidos, ¿ya? Nosotros aquí en la clase anterior, en las anteriores vimos situaciones que van ocurriendo fundamentalmente en los Estados Unidos, que fue la potencia que surge después de la Primera Guerra Mundial en cuanto al cambio en la sociedad, etcétera, y que también va a llegar posteriormente esos cambios a Europa. Y también vimos otro hecho que comienza en Estados Unidos, pero que va a afectar al resto de los países del mundo, no solo a Europa, sino que al resto de los otros países, incluido América Latina, que fue la crisis del año 29. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar a hacer? Vamos a trabajar, yo ahora no voy a dar ninguna respuesta, ustedes van a estar calladitos y después vamos a ir revisando. Yo voy a volver a explicar, porque hay varios que fallan en eso. Yo revisé, o sea, estuve mirando algunas pruebas, las respuestas, ¿ya? Y hay varios que no, yo veo el tiempo que se demoran en realizar una prueba, no toman el tiempo necesario, el tiempo suficiente. Entonces tienen que fijarse bien, ¿ya? Yo les doy el tiempo, normalmente les digo doy 45 más 45 son 90 minutos, o sea, doy 2 horas de clase para hacer una prueba que no es tan extensa, que además alcanzan a hacerlo, ¿ya? Piensen que la semana pasada, estoy viendo yo, por ejemplo, la prueba de selección universitaria, de transición de historia, y que lo quiera dar, son 65 preguntas y tienen 120 minutos, 2 horas para hacerla, 65 preguntas, ¿ya? Y tienen 2 horas de reloj para hacerla. Entonces uno tiene que ir adecuándose, pero leer bien, ¿ya? Leer y entender lo que estoy leyendo, y si no entendí, la vuelvo a leer, ¿ya? Entonces vamos a partir por las dos primeras preguntas. Dice, característica o características, ¿ya?, de la expansión del consumo en los años 20. Tengo que entender qué es lo que me están diciendo. Característica puede ser una o pueden ser todas, ¿ya?, de la expansión del consumo en los años 20. Expansión significa que en este caso el consumo, el que la gente adquiera productos, adquiera bienes. Expansión significa que se va agrandando el consumo, ¿ya? Entonces ahí ya, el consumo, la gente consumió más, adquirió más productos.
¿qué características, por qué pasó esto? Entonces dice disminución de los precios de los bienes. Si los precios de los bienes bajan, ¿la gente tiene más acceso a este consumo o al adquirir bienes? No me digan nada, piénsenlo. Después, existencia de un sistema de crédito. O sea, acuérdense que ahí empezaron las llamadas compras a plazo. O sea, se le empezó a dar crédito a la gente. Si a una persona, en este caso, le dan un crédito, ¿puede acceder a consumir más? Sí. La letra C dice surgimiento de la publicidad de diferentes productos. La publicidad hace que las personas sientan la necesidad, o a lo mejor la publicidad les crea la necesidad de adquirir algún producto, porque ahí acuérdense, nosotros vimos en la clase propagandas o publicidad de la época, incluso de productos que existen todavía y que eran obviamente adecuadas a esa época, y había publicidad de todos los productos, vimos de la Coca-Cola, por ejemplo, vimos de algunos cigarrillos, de algunos vehículos, que son marcas que todavía existen. Entonces yo aquí tengo que ver estos tres, porque de la D dice todas las anteriores. Ojo, no siempre, cuando uno coloca todas las anteriores, no siempre es, ¿ya? A veces uno la deja como un distractor, ¿ya? Pero si yo leo la A, la B y la C, son características que me permiten aumentar o expandir el consumo de los bienes. Ya, no me digan nada, sino que lo piensen. Vayan anotando si quieren ahí la letra en alguna parte para que después la vamos viendo. Después dice la número 2, el llamado New Deal. Ya, acuérdense, ¿qué es lo que fue New Deal? Lo vimos en la clase pasada. Fue implementado en Estados Unidos por, yo aquí nombro personajes, Woodrow Wilson, personaje que ya habíamos visto, Harry Truman, Franklin Delano Roosevelt, ninguno de los anteriores. ¿Ya? Aquí también, cuando uno, lo mismo que todas las anteriores, ninguno de los anteriores, también muchas veces es un distractor. A veces esa es la respuesta. Pero aquí, al contrario de lo anterior, yo aquí tengo que saber un hecho exacto, preciso. ¿Ya? Hay una sola respuesta, que es saber el nombre de él. En este caso, yo puedo agregarle ahí, implementado por el presidente de los Estados Unidos, llamado, ¿ya? Profe, Entonces, dígame. ¿cuál era la respuesta del anterior? No la estamos diciendo, después la vamos a decir. Márquela usted en alguna parte de su cuaderno, márquela y ahí la vamos a ver. ¿Ya? Enseguida la vamos a ver. Ya, aquí también es un personaje, ¿ya? Uno que implementó este programa o este nuevo trato, que esa sería como la traducción al español, ¿ya? Acuérdense que esto fue el New Deal o nuevo trato, fue implementado después de la crisis, ¿ya? O sea, la crisis del 29, acuérdense que fue gravísima en Estados Unidos, quebraron las empresas, las industrias, los bancos, todos quebraron, las personas también, acuérdense que la gente compraba acciones, las acciones se fueron al suelo, entonces hubo una crisis completa. Y para solucionar este hecho, para dar trabajo y así empezar a mover la industria, porque la gente al tener trabajo consume, activa el comercio activa la industria, etcétera, etcétera, se implementó este nuevo programa de ayuda, ¿ya? Que fue llamado el New Deal. Acuérdense. Después dice, aquí, ojo en esto, dice número 3, antecedente, que no corresponde a la crisis económica de 1929. ¿Ya? Antecedente, que no corresponde. Aquí uno tiene que pensar, de los 4 hechos que aparecen aquí, hay uno que no corresponde y es el que tengo que marcar. ¿Ya? Piensen, dice alza en los precios de los productos agrícolas. Aquí nosotros sabemos que hubo una sobreproducción agrícola, por lo tanto, sobreproducción baja no sube los precios cuando hay harto producto. Piensen. Después dice disminución de los préstamos estadounidenses a Europa. Acuérdense que Europa se estaba recuperando de la guerra, por lo tanto Estados Unidos les hacía préstamos. Y aquí dice de los préstamos estadounidenses a Europa, disminución. Después dice sobreproducción industrial. Acuérdense que la gente se les daba crédito fácilmente.
y las industrias empezaron a fabricar más. ¿Por qué? Porque la gente estaba comprando más. ¿Ya? Por lo tanto, aquí esto sería una realidad. Después dice acumulación de productos en bodegas, un sobrestock. Si hay sobreproducción, hay un sobrestock. ¿Ya? Entonces aquí hay uno de los elementos que no corresponde a la crisis. ¿Ya? Ahí marquen ustedes y después lo vamos a explicar. La A, la B, la C, la D. Siempre es una sola la respuesta. ¿Ya? Después dice, de la 4 dice, medidas tomadas en el New Deal, programa que decíamos antes. 1, creación de nuevos puestos de trabajo. Ahí tenemos que ser así. 2, desarrollo de obras públicas. Acuérdense que las obras públicas son obras realizadas por el Estado, por los gobiernos y corresponden normalmente a grandes obras, construcción de puentes, construcción de represas, construcción de puertos, carreteras, ¿ya? Grandes obras para que haya mayor cantidad de puestos de trabajo. Y número 3 dice, disminución del control de políticas financieras. Y aquí están las alternativas, solo 1, después la B, 2 y 3, 1 y 2, 1, 2 y 3. Medidas tomadas en el New Deal, o sea, medidas que sí fueron tomadas. ¿Ya? ¿Listo? Ahí vamos a ver enseguida. En la número 5 dice, fueron medios de comunicación masiva en los años 20. Este es fácil. Prensa, radio, cine. Y después todas las anteriores. ¿Ya? Medios de comunicación masiva, es decir, que llegaba a una gran cantidad de personas. ¿Ya? Y que le permitían a la gente entretenerse, informarse, ¿ya? Escuchar, no sé, distintos tipos de programas, ¿ya? En que podían incluso participar, escuchar música, etc. La 6 dice, se expande la clase media en la década de 1920. Esto se debe a, acuérdense que la clase media no es los que tienen más riqueza, ni son la élite, y tampoco son los más pobres, son los que están al medio. Por eso habla de sectores medio, clase media. Se expande, es decir, que esta clase media se va agrandando. ¿Ya? Y esto se debe a, 1, incremento de la población urbana, o sea, hay más gente viviendo en la ciudad. Aumento de los empleados del sector terciario, es decir, todas aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en sectores como el comercio, los bancos, las oficinas, ¿ya? A eso se le llama sector terciario. Mayor acceso a bienes y servicios. Entonces, tengo que pensar si esos 3 factores permitieron que la clase media se agrandara. O sea, todos los que pertenecían a la clase media fueran, digamos, agrandándose en número. Alguna persona a lo mejor de clase más baja pudo acceder a participar o a ser de la clase media, ¿ya? Porque a lo mejor obtuvo un trabajo, estamos hablando de los años 20, ¿ya? Obtuvo un mejor trabajo que le permitió a lo mejor aumentar su ingreso, tener mayor acceso a bienes, etc. Entonces, yo tengo aquí las alternativas. Solo 1, 1, 2 y 3, 2 y 3, o sea, 1 y 3, 2 y 3. ¿Ya? Vamos a seguir. Aquí puse una parte de definiciones. El New Deal, el estado de bienestar, ¿ya? Acuérdense que el New Deal y el estado de bienestar surgen como respuesta a la crisis del año 29. ¿Ya? Todas las formas que tenía de organización del Estado, sobre todo en la parte social y económica, con la crisis del 29, ahí se vio que era muy mala esa organización, era muy débil en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque la gente quedó sin nada, sin ninguna protección. Nosotros vimos algunas imágenes de la gente haciendo fila para recibir alimentos, recibir ropa, la gente estaba sin trabajo, entonces para buscar trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces el estado de bienestar y el New Deal son, digamos, implementados como para solucionar los problemas que habían surgido producto de la crisis del año 29, ¿ya? Para solucionar los problemas sociales y económicos de las personas. Después viene la cultura de masas y la sociedad de consumo, ¿ya? Aquí tienen mucho que ver en la cultura de masas los medios de comunicación, porque se dice que a través de incluso del cine, a través de la radio, a través de la prensa, a través de la publicidad, se envían mensajes a la sociedad,
¿ya? Se envían mensajes a través de un programa, a través de la publicidad, y que la persona puede recibir esos mensajes, incluso ese le puede incluso lograr que cambie su forma de pensar respecto de algo, ¿ya? Por eso se habla de cultura de masas, y a la vez permite que tipos de cultura como la estadounidense de esa época se difunda, o sea, la forma de vivir, el estilo de vida de los estadounidenses de los años 20 se difunde a través de la publicidad, a través de las películas, por ejemplo, en que en otros lugares se veía cómo vivían los estadounidenses, con el acceso, por ejemplo, acuérdense que vimos nosotros el acceso a electrodomésticos, que en otra parte no se conocían todavía, ¿ya? Los primeros refrigeradores, la lavadora, etcétera, ¿ya? La sociedad de consumo, ¿ya? En esta época ya surge todo eso que la publicidad también tiene mucho que ver con esto, en que se convence de alguna forma a la gente a comprar aquello que incluso no necesita. Y nosotros podemos decir, ¿y eso se mantiene hasta ahora? A través de la publicidad uno dice, oh, yo me gustaría tener eso. Pero si uno analiza en el fondo, ¿lo necesito? Es un asunto que surgió en esa época ya, ¿ya? Y nos queda, vamos a trabajar en esto, es un texto, ¿ya? Un texto que tiene que ver con los años 20, ¿ya? Entonces vamos es un texto bien breve y lo vamos a ver y hay unas preguntas con alternativas que vienen a continuación. Entonces, quiero que pongan harta atención, ¿ya? Aquí vayan leyendo. Dice, los años, comillas, los años 20 arrastraron a gran parte del mundo a una desenfrenada euforia, en un intento desesperado por dejar atrás los horrores vividos en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Muchos comenzaron a cuestionar el sentido de los valores sobre los que se basaba el orden burgués, la familia, el trabajo, la austeridad, orientados hacia la seguridad y el futuro. ¿Para qué pensar en el porvenir si todos los planes podían destruirse en un segundo? Era mejor vivir y disfrutar el presente, dejarse llevar por los impulsos, ¿ya? Después dice, la búsqueda del éxito y el goce de los placeres pareció ser el lema de aquellos años que vieron nacer un espíritu de renovación en todos los ámbitos de la vida humana y que evidenciaron una crisis de la sociedad burguesa. Los jóvenes comenzaron a liberarse de las trabas impuestas por la disciplina burguesa. Las mujeres acortaron sus faldas, se cortaron el pelo y osaron fumar en público. La gente salió a la calle. Las salas de espectáculos se repletaron y el jazz y el tango comenzaron a escucharse en los bares y salones de baile. También los medios de comunicación masiva, prensa, radio y cine hicieron su entrada triunfal en la nueva sociedad y con ello la modernidad en todo su esplendor. Las clases medias lograron elevar su nivel de vida de manera considerable, influido por la expansión del crédito. No obstante, esta expansión económica y la extensión de la sociedad de consumo fue un fenómeno esencialmente estadounidense, pues en Europa el impulso económico fue más tardío y moderado. Por otra parte, pese al clima de prosperidad y confianza de esos años, existían profundos desequilibrios al interior del sistema. ¿Ya? Cierre de comillas. Y aquí hay algunas preguntas. Dice, en los años 20 se desarrollan en la sociedad estadounidense sentimientos como euforia, liberación, cuestionamiento. Euforia es una alegría así desenfrenada. Liberación, ya sabemos, liberarse de todo lo que había, costumbres, las tradiciones. Cuestionarse es hacerse preguntas. ¿Vale la pena haber vivido como habíamos vivido hasta ahora? ¿Tenemos que cambiar eso? ¿Cuál sería aquí la respuesta según ustedes? ¿O necesitan otra lectura? ¿Qué sentimientos se desarrollaron en esta sociedad estadounidense? ¿De euforia? ¿Se habrá desarrollado un sentimiento de euforia? Vamos por partes. ¿Quién me La puede 1 y la 2. contestar? Sí, Ya. Liberación.
¿sí? También podemos decir, como dijo alguien ahí, cuestionamiento. Se empezaron a cuestionar cómo habían vivido y que eso había que cambiarlo. Sí. Sí, ¿cierto? Sí, porque fíjense, nos vamos a ver un poquito. Fíjense que acá, ¿para qué pensar en el porvenir? Si todos los planes podían destruirse en un segundo. Acuérdense que venían de salir de una guerra. Dice, era mejor vivir y disfrutar el presente, dejarse llevar por los impulsos. Entonces, eso ya es un cuestionamiento, cuando uno empieza a preguntarse, ¿estaremos haciéndolo bien? O si estamos viviendo de una manera, en un segundo todo esto va a cambiar porque ahí pasó una guerra. Entonces, cuestionamiento también estaría, y cuestionarse, preguntarse algo, ¿ya? Entonces, los tres estarían. La respuesta correcta aquí sería la letra. ¿Cuál letra? B. B, ¿cierto? B. Ya. Entonces, fíjense, aquí yo me tengo que devolver, pero cuando uno tiene la prueba, si uno no entendió una pregunta, si uno lo leyó así, consciente, concentrado, ¿ya? No pendiente de otras cosas, sino que concentrado en la lectura, uno dice, yo vi esto, yo vi esta palabra, me devuelvo, lo veo y lo leo de nuevo. ¿Se fijan? Entonces ahí uno va marcando, porque esto es un de texto. No me preguntan a mí lo que yo estoy pensando, sino que en este caso me hicieron preguntas de texto. Dice, la segunda dice, en el aspecto económico, durante los años 20 se destacan mejoras en el nivel de vida, expansión económica, masificación, expansión del crédito. Y después me dan otra alternativa, todas las anteriores. Vamos por mejoras en el nivel de vida. Según el texto, hubo mejoras en el nivel de vida, hubo expansión económica, hubo expansión del crédito, según el texto que leímos. ¿Quién Sí. podría responder? Sí. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? D. La D. D, ¿cierto? Gracias, Jeremy. La D, ¿ya? Entonces ahí, fíjense, lo mismo. Si a alguien se le olvidó, lo leí recién, me devuelvo, ¿ya? Después dice, aquí, está fácil esto. Cambios sociales ocurridos en los años 20. Ya, la moda femenina. ¿Cambió la moda? Nosotros vimos incluso en clase que había cambiado la moda, se acostaron los vestidos, todo. La moda femenina cambió. Dice, inicios del jazz y del tango. ¿Sería correcta esa? Según el texto también. No. Inicios del jazz y del tango. Sí. Sí, Pues, acuérdense que ahí empezaron todo esto y a ser masivo, ¿ya? Acuérdense el jazz, sobre todo de hecho puse una imagen, me acuerdo, de un grupo de raza negra que son, ahí donde empieza en nuestros clubes que tenían la gente, acuérdense que antes no se juntaba la gente blanca con la gente negra, ya, acuérdense, estamos hablando de los años 20, hace 100 años atrás prácticamente. Entonces los clubes, existían clubes de jazz en la zona donde vivía la gente afroamericana, la gente negra. Entonces, y el tango que surge en Argentina en los barrios más bajos. Después empieza a meterse a otros lugares y se hace famoso. ¿Ya? Entonces, la dos también sería. Dice, menor influencia de los medios de comunicación masiva. ¿Esa entra ahí o no? Menor influencia Falso. falsa. Entonces, aquí sería, ¿qué alternativa sería? A, B, C La o D. D, la D, ¿cierto? Exacto. Entonces, ahí tiene que irse fijando bien. Cuando si yo hubiese puesto, en vez de menor, hubiese puesto mayor influencia, ahí habrían sido las tres y la correcta habría sido la A, pero yo puse menor. Entonces, por eso tienen que fijarse bien cuando leen. Y yo me fijé en la prueba en que hay varios que no leen bien. No leen bien. Dice, las características de los años 20 se llevaron a cabo de igual intensidad en Europa, Estados Unidos, en Asia. Aquí Asia el texto nombra Asia en algún momento o algún lugar de Asia, no. Por lo tanto, uno tiene que ir descartando, ¿no? En esta cosa también una forma de responder es descarte. Se llevaron en Europa y Estados Unidos, ¿fue a la misma intensidad o fue más en Estados Unidos? Fíjense, hay que volver a leer el texto. Acá.
No obstante, esta expansión económica y la extensión de la sociedad de consumo fue un fenómeno esencialmente estadounidense. ¿Ya? Pues en Europa el impulso económico fue más tardío y moderado. Y no habla de otro continente. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿fue la característica del año 20? ¿Se llevaron a cabo de igual intensidad en Estados Unidos? ¿Se fijan? Porque fue un fenómeno estadounidense. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la letra C. C, exactamente. Asia la descartamos al tiro, porque si uno se acuerda lo que leen, entonces lean concentrados, ¿ya? Asia no estaba por ningún lado, así que para afuera. Europa y Estados Unidos sí mencionan, entonces uno tiene que leer bien la pregunta y si no se acuerda bien, vuelve al texto. Y acá aparece la otra, dice, dentro de los medios de comunicación masiva en los años 20 destaca radio, 1, 2, televisión, 3, cine. Hay una que hay que descartar al tiro ahí, ¿cuál es? Cine. No, Televisión. esa, la televisión. Y después dijiste cine. La televisión, exactamente. La televisión estaba recién, digamos, los primeros ensayos en los años 20, y de hecho los más públicos se hicieron entre 1928 y 1929, pero recién se estaban probando, ¿ya? Por lo tanto no había canales de televisión ni nada de eso. Por lo tanto aquí, ¿cuál sería la respuesta? La 1 y la 3. La 1 y la 3. Y ahí la alternativa 1 y 3 aparece en la letra D. en la letra D, ¿cierto? Exacto, ahí estamos entonces. Ya, vamos a devolvernos a lo otro. Entonces, el texto, acuérdense, cuando aparece un breve texto, yo a veces les coloco un texto bien breve y le hago preguntas respecto de ese texto. Si tienen dudas, lo vuelven a leer, ¿ya? Lo vuelven a leer y ahí está la respuesta, porque es comprensión de texto, ¿ya? En este caso yo les planteo las preguntas en base a lo que ustedes leyeron. A veces uno hace preguntas abiertas en que uno plantea, por ejemplo, la opinión respecto del texto. O el texto tiene un título y uno le pregunta qué título usted le pondría o le cambiaría el título y tienen que justificarse. Fíjense, eso ya es una pregunta abierta en que uno puede dar y argumentar su respuesta, ¿ya? Pero comprensión de texto, tal cual, comprensión de lectura, significa eso. Yo leo el texto y respondo en base a ese texto. Delante yo les dije que íbamos a hacer esto. Ya, en la número 1. ¿Cuál sería la respuesta acá, chiquillos? Dice características de la expansión del consumo en los años 20. ¿Quién me puede decir la respuesta? Disminución de los precios, existencia de un sistema de crédito, surgimiento de la publicidad. ¿Cuál sería la respuesta correcta C. aquí? ¿La C? ¿Por qué sería la C? No, la D. La D. Acuérdate que hay crédito. Acuérdense que ahí empezaron a darse los créditos y se daban fácilmente, entonces la gente se endeudaba nomás. Vino la crisis y no pudieron pagar las deudas, entonces era todo así, era una cosa con otra, está todo vinculado. Acuérdense, aquí son todas las anteriores, ¿ya? No había todas las anteriores, ¿se fijan? Pero como yo la planteé, es todas las anteriores. Esta era así, aquí era una sola respuesta nomás. Hay una persona que implementó en Estados Unidos el New Deal o el nuevo trato. ¿Quién fue? Fue ¿La presidente de C? Estados Unidos. La C. La C. Franklin Delano Roosevelt, ¿cierto? Que fue gobernante de Estados Unidos. De hecho, el presidente anterior a Roosevelt en ese momento no tomó estas medidas. Él siguió aplicando la política que tenía Estados Unidos y no aplicó medidas para la crisis. ¿Ya? Cuando se salió elegido Franklin Delano Roosevelt, él aplicó estas medidas. El presidente anterior, que era Hoover, no lo hizo. Entonces, Roosevelt fue, de hecho yo le mostré hasta la imagen esta que vieran que era. Este presidente es bien destacado en Estados Unidos, va a gobernar hasta el año 45, o sea, incluso con es presidente durante la gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí era una sola respuesta. Ahí sí tiene, es un nombre de un personaje que tienen que saber. Dice, antecedente que no corresponde. O sea, situación que no corresponde al surgimiento de la crisis. ¿Ya?
Aquí esta les va a costar. ¿Alguien puede decir cuál sería? ¿La A, la B, la C o la D? La A. La A, exactamente, bien, muy bien. ¿Ya? Dice antecedente que no corresponde a la crisis económica de 1929. ¿Por qué? Si los precios, digamos, hubiesen subido, es porque los productos, acuérdense, cuando los precios suben, los productos son más escasos, por eso los precios tienden a subir. En este caso, se produjo o una alta, digamos, cosecha y producción agrícola. Entonces, al haber mucho producto, los precios empezaron a bajar y empezaron a acumular productos. Y nosotros sabemos que los productos agrícolas se echan a perder, por lo tanto empezaron a perder esa producción. ¿Ya? Entonces, fue al contrario, una baja en los precios. ¿Ya? Entonces, como yo pregunté, lo que no corresponde, entonces esa sería la respuesta. Porque todo lo demás sí corresponde a la crisis del año 29. ¿Ya? Estados Unidos fue disminuyendo, de hecho ya finalmente quitó los préstamos que le habían hecho a Europa, ya terminó con eso, porque no tenían recursos ni para ellos, entonces tenían que recuperar esos préstamos. Hubo una gran sobreproducción industrial, ¿ya? Y por lo mismo, acumulación de productos en bodegas, que no se podían vender, porque nadie los podía comprar. ¿Se fijan? Entonces, bien ahí la respuesta. Y después dice, medidas tomadas en el New Deal, ¿ya? Creación de puestos de trabajo, desarrollo de obras públicas, disminución del control de políticas financieras. ¿Quién C. puede decirme? La C sería 1, 2. Exactamente, bien. Las dos primeras, ya, creación de nuevos puestos de trabajo, acuérdense que están relacionadas las dos. Empezaron a desarrollar grandes obras públicas, y las obras públicas permiten crear nuevos puestos de trabajo. Así que esas dos. Pero la otra dice, disminución del control de políticas financieras. Fue todo lo contrario. El Estado empezó a controlar las políticas que se aplicaban. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que nuevamente hubiese una crisis. Acuérdense que antes de la crisis se aplicaba un sistema liberal, capitalista, en que el Estado no tenía mucha influencia, prácticamente ninguna, muy poca. Ellos dejaban, según lo que planteaba el sistema liberal capitalista, que la economía funcionara sola, con la ley de la oferta y la demanda. Aquí no. Entonces, se aumentó el control de las políticas financieras. O sea, el Estado va a controlar eso para evitar que haya una nueva crisis. Entonces, la 3 no correspondía. Por lo tanto, la respuesta correcta era 1 y 2, y como me dijeron, era la letra C. Y esta era fácil acá. Después los medios de comunicación masiva. Prensa, radio, cine. Todas las anteriores. ¿Cuál es? ¿Qué letra? La D. La D, ¿cierto? Bien. Y la 6. Se expande la clase media y esto se debe a incremento en la población urbana, aumento de los empleos del sector terciario, ya dijimos lo que era, mayor acceso a bienes y servicios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Arriesguense nomás. La letra B. B. B, exactamente, bien, la letra B sería aquí. ¿Ya? Son todas características que van a permitir que estos sectores medios vayan aumentando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va llegando más gente a la ciudad que está preparada como para realizar este tipo de trabajo del sector terciario. Acuérdense que ahí, cuando hablamos del sector terciario, hablamos de trabajos como el comercio, como los bancos, como todos los tipos de servicios, ¿ya? La educación, la medicina, todo lo que tiene que ver con la salud, son del sector terciario. O sea, la gente trabaja en esos sectores. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy profesora y pertenezco económicamente, o estoy dentro del sector terciario, porque yo realizo un servicio, que es la educación. ¿Ya? Y el otro, mayor acceso a bienes, sí, porque al tener acceso a mejores ingresos, ellos tenían acceso a bienes y servicios que muchas veces antes no lo habían tenido. Y al tener un mejor trabajo, vivir en mejores condiciones, acceder a créditos también, les permitieron que este grupo de sector de clase media fuera aumentando. A eso se refiere cuando se expande. ¿Ya? Eso eran las preguntas. ¿Ya? Y ya vimos lo que era, acuérdense, el New Deal, implementado por Estados Unidos, y el estado de bienestar. Acuérdense que el estado de bienestar lo está diciendo ahí. Ahí se plantea que el Estado tiene la obligación de entregarle a los ciudadanos
los servicios como la salud, la educación, la vivienda, seguridad social, o sea, asegurar una jubilación, etcétera. Por eso se habla de estado de bienestar. Y fue una de las ideas de los nuevos sistemas de gobierno, formas de gobierno que surgieron después de la crisis. ¿Para qué? Igual que el New Deal, para evitar que ocurriera nuevamente una crisis tan grave como la de 1929. ¿Ya? Y que va a afectar no solamente a Estados Unidos, sino que al resto de los países. Hay algunos que no les afectó tanto porque tenían otras formas de organización económica, pero en general al mundo que dependía de Estados Unidos, como América Latina, nosotros también, acuérdense que vimos la exportación de salitre, etcétera, que bajó prácticamente a cero, nos va a afectar. Entonces los países empiezan a plantearse otras formas de organización política, económica y social. ¿Para qué? Para evitar que esto ocurra, porque cuando ocurrió todo esto, la gente perdió todo, quedaron sin nada, sin ninguna protección de nada. Tenían que hacer fila y esperar que las atendieran en todos los lugares, que le dieran alimento, que le dieran ropa, porque buscaban trabajo, no había trabajo, entonces no había ninguna protección social. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la información, chiquillos. El próximo martes, a través de la plataforma de WordClass, entonces el contenido periódico de guerras, año 20 y la crisis económica del año 29. ¿Ya? Recuerden que aquí son dos clases de contenido, ¿ya? Son dos clases de contenidos. Las dos anteriores, la de la clase pasada y la anterior, son lo que entra en la prueba. Y agregamos esta para ver las formas de responder, para que no tengan los mismos problemas que tuvieron en la otra prueba. Y la próxima clase, que es el día que se aplica la prueba, yo les voy a hacer también una síntesis para que ahí con más detalle todo lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces, para que la idea es que se concentren ahí, busquen la información. Recuerden que las clases están en el canal de YouTube. ¿Ya? Ahí están las clases y estos temas también se pueden encontrar en otras plataformas. Si uno busca crisis del año 29, aparece una cantidad de información enorme, ¿ya? En los años 20 lo mismo. Pero la idea es que nosotros tengamos lo básico, por eso está priorizado todo esto, ¿ya? Entonces, eso. Así que nos estamos viendo, chiquillos, espero que estén bien, ¿ya? Y ya saben, cualquier duda, ¿quién levanta la mano? Jeremy, ya. Jeremy, te escucho. Profesora, Ya. ¿qué materia entra en las PSU? ¿Entra toda la materia de todos los años? No, no, de hecho el año pasado, mira, hay un temario, que el año pasado dieron un temario y ahora dieron otro temario. Así que eso va cambiando. De hecho, los últimos del año pasado y este